Bueno, yo les voy a enseñar a realizar la práctica de la semana 10. En este caso consistirá de esta topología que trabajamos en la práctica recibida, que consta de tres routers conectados a dos switches cada uno, y cada switch posee conexión con 5 PCs, 5 computadoras. Entonces, excepto la última, del último router que está conectada a un server. Bueno, yo una vez sabiendo eso y haciendo las conexiones, que en este caso serían las computadoras conectadas a la interfaz fase Ethernet, conectada a la interfaz fase Ethernet también del switch, ya siguiendo obviamente el orden, ¿verdad? De la primera computadora con el primer fase Ethernet, la segunda y con el segundo fase Ethernet, y así siguiendo la secuencia, para finalmente conectar el router desde la interfaz gigabit del switch con la interfaz gigabit del router. Entonces seguiremos esta misma tónica para las siguientes computadoras que están conectadas a los switches, siempre con las interfaces fase Ethernet, como podemos visualizar en el esquema. Una vez ya habiendo conectado todas las interfaces, incluso el server en la interfaz fase Ethernet hacia la interfaz fase Ethernet del switch, procederemos a conectar los switches a los routers, que estos, como lo hemos venido trabajando, es haciendo las conexiones mediante la interfaz gigabit. Entonces la conectaremos de la gigabit que posee el switch a la interfaz gigabit que posee el router, obviamente siguiendo el orden que como ustedes decidan. En este caso mi orden es siempre de izquierda a derecha, arriba a abajo. Entonces, por lo tanto, el primer router que irá a la primera interfaz gigabit será, bueno, perdón, el primer switch que irá a la primera interfaz gigabit del router será el que está aquí, el primero, segundo, tercero y así. Entonces, una vez habiendo conectado todo, obviamente los routers irán conectados por la interfaz serial entre ellos, utilizando la interfaz serial 00 precasero del router 1 a la 01 del router 2 y al 00 a través del router 3. Una vez habiendo conectado todo, procederemos a insertar las IP de los routers, o si ustedes lo prefieren, a insertar las IP de las computadoras. En este caso hemos puesto aquí lo que son las IP ID, los ID de toda la familia de IP que utilizaremos. Para las computadoras, en este caso, son estas de abajo, y para el server. Y para la conexión entre routers será la de aquí, la de arriba. Entonces procederemos primeramente a entrar en el modo configuración de router. Esta vez lo haremos todo desde el modo gráfico. Entonces, una vez haciendo eso, yo ya la tengo conectada, pero les procederé a explicar cómo lo conectamos. Vamos a encender las interfaces, y en este caso haciendo, siguiendo el orden de la conexión ID que tenemos. La interfaz gigabit 00 es la que va conectada al primer router, por lo tanto es la que posee la dirección IP 192.168.0.0. Por lo tanto, al ser esa ID, procederemos a poner la 0.1, siguiendo con la tónica. Entonces, la pleca siempre vamos a dejar una pleca 24 en esta interfaz, y procederemos con la segunda, que en este caso, como sabemos, es el ID de las siguientes computadoras, del siguiente switch. Entonces agregamos la que sería la 1.1, en este caso la ID 1.0, siempre con la máscara de su red pleca 24. Una vez hecho eso, procederemos a conectar el serial, la interfaz serial que está conectada hacia el otro router, que en este caso sería la interfaz serial 0 pleca 0 pleca 0, que es la que va conectada hacia el otro router que conecta la interfaz 0 pleca 0 pleca 0 pleca 1 del router 2. Entonces, para eso utilizaremos el ID de esta IP, que es el 10.0.0.0 con una pleca 30. Y una vez ya habiendo puesto la IP, que sería la 0.1, la máscara de su red y obviamente el clock rate, que vemos que aquí lo posee, aquí podemos visualizarlo, procederemos a, a, a seguir con el siguiente router modificándolo. Pero primero les quiero enseñar que
esta interfaz serial no debe llevar ningún IP debido a que no hemos conectado a ningún cable, por decirlo así, o no hemos hecho ninguna conexión, entablado conexión con esta interfaz. Entonces, por lo tanto, iría vacía. Aquí también cabe mencionar que tenemos que hacer el router RIP con todo, con las interfaces, con las ID que vamos a manejar en esta zona, por decirlo así. En este caso sería la 10.0.0.0, que es la ID que conecta a los dos routers y que está conectada al serial del router 1. Y estas dos ID LAN, que sería la 192.168.0.0, que es toda la familia de estas computadoras, y la .1.0, que es toda la familia de las otras computadoras que van conectadas al OrthoSwitch. Esto mismo haremos en todas las demás configuraciones de los routers. Por ejemplo, en este caso configuraremos la gigabit 0, pleca 0, la gigabit 0, pleca 1, siempre siguiendo las familias, bueno, los ID que les he puesto aquí, y siempre a la hora de con los seriales, en este caso como el serial del router 2, 0, pleca 0, pleca 0, es el que va conectado hacia el serial 0 pleca 0 del router 2. Entonces en este caso vamos a manejar el ID, que bueno, en este caso, para explicarlo mejor, ya que ya me había confundido, es la serial 0 pleca 0 pleca 0 es la que va conectada al router 1. Por lo tanto, el ID que utilizaremos de IP para este router, bueno, para esta interfaz será el ID 10.0.0.0, como podemos ver aquí, y la interfaz serial 0 pleca 0 pleca 1 es la que va conectada hacia el router 2. Entonces, por lo tanto, es la que utilizaremos para, para la conexión del router 2. Bueno, una vez habiendo visto eso, ya nos imaginamos cómo irá la configuración de este router, pero lo voy a enseñar. Y como vemos, la serial esta no está ocupada, entonces no le pondremos nada. Y aquí están las demás interfaces. Y siempre en todos los routers vamos a tener que agregar el RIP, que es el que vamos a tener que agregar las IPs que va a manejar ese router, como podemos ver aquí. Bueno, una vez hecho eso, y es importante destacar que a la hora de agregar el router RIP, siempre vamos a tener que agregar el comando de versión 2 y no auto, para que no haya problema en el manejo de las IPs. Bueno, habiendo explicado eso, ahora vamos con lo más fácil, que sería agregar las IPs a las computadoras. Y como podemos ver, aquí tenemos el ID que va a ocupar cada computadora, entonces por lo tanto solo tendremos que seguir la tónica. En este caso yo comencé por el 0.10, pero podríamos directamente haber comenzado por el 0.3 o 0.4, pero yo comencé por el 0.10 para, como nos enseñaron, a alejarlo más, para que no confundirnos tanto. Y en este caso, por ejemplo, como es la 0.0, el ID, nosotros agregamos el 0.10, seguiremos el orden. Por ejemplo, como podemos ver aquí, la PC1 tiene la 0.11, la PC2 tiene la 0.12 y así, etcétera. Entonces, por lo tanto, una vez agregado eso, tenemos que tener en cuenta que vamos a utilizar el default gateway. En este caso, el default gateway será la IP que le hemos asignado a la interfaz que va conectada al switch que maneja esas computadoras o que tiene conexión con esas computadoras. Pero en este caso, aquí sin cliquear y solo viendo las interfaces, podemos ver que la gigabit 0 pleca 0 es la que tiene la IP 0.1, que corresponde a este ID. Por lo tanto, esa va a ser nuestro default gateway para toda esta familia de computadoras. Al igual que con las demás computadoras, depende de la interfaz a la que esté conectada el switch y la IP que tenga, ese va a ser el default gateway que va a manejar estas computadoras. Al igual en este y en este otro.
y al igual en el server, que en este caso solo agregamos una IP que es de la ID 192.168.5.1. Como podemos ver aquí, yo le puse el 10 como seguir la tónica de las demás, siempre con una pleca 24 y poniendo el default gateway, que en este caso sería el IP de la gigabit 0 pleca 1, que es la que va conectada al switch que va conectado al server. Entonces, una vez habiendo hecho las configuraciones de las IP, procederemos a hacer ping a las diferentes, bueno, a generar tráfico entre las diferentes, entre toda la topología. Para esto vamos a utilizar el simulador que tiene el packet tracer. Entonces, por lo tanto, vamos a agregarle la mayor rapidez de flujo de datos y vamos a darle play. Y como podemos ver, los datos empiezan a, a generar tráfico. Podemos dejarlo un buen momento para ver cómo se genera y se comparte todo el tráfico de datos, y podemos después analizar todos los datos que sean todo el tráfico que se ha llevado a cabo. Y podemos dejarlo por mientras de esa manera para seguir viendo cómo el tráfico de datos fluye. Pero yo lo voy a parar porque quiero hacer parte de la auditoría, que es hacerle pin desde las diferentes máquinas hacia las otras para ver si existe ese tráfico. Desde este caso sería la del command prompt. Entonces en este caso vamos a proceder a hacer pin desde la máquina 4. Primero vamos a tratar de hacer pin con una de las máquinas que estén en su misma en su mismo, por decirlo así, ID, en su misma familia. Entonces, por lo tanto, vamos a proceder a hacerle ping a, por ejemplo, la máquina número 1, que su IP sería la .0.10. Entonces vemos que tenemos que esperar para ver si existe esa conexión. Tuve que cambiar el modo tiempo real porque de la simulación no deja hacer el ping. Entonces, una vez cambiado el modo tiempo real, vemos que sí hay ping entre ellas. Incluso podemos intentar desde la 2, por decirlo así, ping 192.168.1. Bueno, .0.14, que sería la última que acabamos de entrar. Y vemos que sí existe el ping entre ellas, entre las máquinas de esta misma ID. Entonces podemos intentar probar a ver si desde esta computadora, que es de la ID 4.0, nos podemos conectar a la primera de la ID .1 de la .0.0. Entonces entramos al command prompt, hacemos el comando y verificamos, y vemos que sí existe la conexión entre ellos. Y al igual podemos intentarlo desde la primera computadora, bueno, desde la segunda computadora, tercera en este caso, del ID 2.0 hacia el propio server.
que sería el 192.168.5.10. Y vemos que sí existe la conexión que llega hasta el server. Al igual que desde el server podemos intentar hacer ping hacia cualquier otra computadora. Vámonos al otro extremo de la topología, que sería la primera máquina, que sería la 0.10. Y vemos que sí existe el ping. Entonces, por lo tanto, en este sentido sí tendríamos la conexión. Entonces ahora les quiero enseñar cómo utilizar el comando ARP para obtener información acerca de las máquinas a las que podemos llegar. Bueno, para enseñarles el funcionamiento de la ARP me iré a una red que no haya utilizado mucho. En este caso será la ID 4.0. Nos iremos al command prompt y intentaremos poner el siguiente comando, que es el ARP-A, que como podemos ver esta nos muestra la IP, que es de lo que sería nuestro default gateway en el caso de la computadora, que sería la interfaz gigabit que tendría la IP, la 4.1. Entonces, por lo tanto, vamos a proceder a hacerle ping a cualquiera de las computadoras que tengamos aquí en el router, en el switch. Por ejemplo, la 192.168.4.11. Le hacemos ping y procederemos a utilizar el comando. Como podemos ver, nos agregó ese IP. Entonces, por lo tanto, si no hemos hecho ping con alguna de estas computadoras, no nos va a mostrar el IP. Entonces, por ejemplo, voy a agregar la 14. Ahora agregando el comando ARP, podemos ver que la 14 ya nos la muestra. Pero digamos, quiero agregar, vamos a poner la IP del server, que sería la 5.10. Le hacemos ping, todo ok. Pero en este caso, a la hora de poner el comando ARP, no nos saldría. ¿Por qué? Porque el comando ARP solo funciona a nivel de switch. En este caso, como el switch que nos corresponde de que nos corresponde a nuestro default gateway no es el mismo que corresponde al server, por lo tanto no nos va a poder mostrar ese IP. Por lo tanto es lo mismo con las demás computadoras. Por ejemplo, a esta que mayormente le hice ping a las demás IP, no mostraría las demás IP, pero en este caso no, como podemos ver aquí, nos muestra las demás IP. Pero al darle yo el ARP-A, podemos ver que son las IPs conectadas, a las que les hemos hecho ping más bien. Entonces, por lo tanto, nos puede ayudar a visualizar ese tipo de conexiones.